Dios le bendiga, Dios le guarde, soy su hermana y amiga Jael Pereira. En este es su canal La Palabra Viva y Eficaz, con un nuevo video para Estudiando la Biblia. Lo prometido es deuda y vamos a estar viendo lo siguiente. Son los libros del Nuevo Testamento en la tabla de libros o libros de la Biblia en el orden bíblico, el Nuevo Testamento. Tenemos San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, divididos en lo que serían los evangelios. Son 4 evangelios. Tenemos libros históricos, que solamente es el libro de Hechos, y luego tenemos las cartas paulinas, que es la carta de Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Después tenemos Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Después las cartas generales, Hebreos, que ¿qué es lo que pasa? No tiene autor. Santiago, que son cartas generales, primera y segunda de Pedro, Juan, primera y segunda y tercera de Juan, Judas, hermanos de Jacobo, y por último Apocalipsis. ¿Quién fue el que escribió el libro bíblico? ¿Qué fue el que realizó? Como hablamos, en el Antiguo Testamento llegó un punto donde era todo consecutivo. Por ejemplo, el evangelista, vamos a llamarlo así, que era discípulo de Dios. Tenemos a San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Fueron discípulos de Cristo. Recordémonos que son 12 discípulos, pero ahora vamos a enfocarnos en ellos 4. San Mateo fue el que realizó la escritura minuciosa y detallada de la vida de Jesucristo, desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección. San Mateo. San Marcos podemos encontrarlo como alguien que nos habla sobre los prodigios, los milagros, las maravillas, juntamente con Lucas, donde los libros comienzan a resumirse, comienzan a haber menos capítulos, pero más bien redactados. En San Juan nos encontramos con la historia de Jesús narrada por Juan, el discípulo amado. Los evangelistas, los discípulos de Cristo, se encargaron de escribir toda su historia y recolectar y recargar la información escrita para poder hoy en día nosotros tener lo que es el Nuevo Testamento. Luego de esto tenemos Hechos. Hechos de los Apóstoles es un libro histórico que quien lo escribió, por aquí lo voy a dejar en uno de los costados, siempre pongo el libro y después pongo quién lo escribió. Tenemos Romanos, que en Hechos nos encuentran las historias de los discípulos después de la muerte de Cristo, y me encanta esto porque ¿qué pasa? Nos encontramos con todos los discípulos exceptuándonos por Judas, quien sabemos quién fue el traidor, donde se levanta a Matías como discípulo y donde la iglesia comienza a ser perseguida. Aquí es donde aparece un personaje muy pero muy importante. Así como lo fue Cristo, las personas que llevaron el evangelio y predicaron a otros también fueron importantes. El apóstol Pablo fue un discípulo extracurricular de Jesús. Entra en un punto donde Jesús lo cambia de tal forma. Era una persona que era sanguinaria, era mala, era una persona que no tenía corazón y que no quería a los creyentes. Pero en un encuentro con Dios, después de matar a alguien que era cristiano y después tratar de seguir persiguiendo a los discípulos de Cristo, Jesucristo mismo se le aparece y tiene un encuentro con Dios. Entonces Dios hace una obra extraordinaria en este varón. ¿Y qué es lo que pasa? Este varón se encargó de buscar tan minuciosamente a Dios que recibió la llenura del Espíritu Santo, conoció las Escrituras desde aún antes porque él era hijo de fariseos, pero era una persona que no tenía amor, que no conocía a Jesús hasta que lo llegó a conocer. El apóstol Pablo es el escritor de Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Escribió 14 cartas, si no las conté mal. Todas esas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo. Vamos a decir algo importante que quiero que ustedes escuchen y que no se desvíe la mirada de que una sola persona
llena de Dios, escribió estas cartas con el propósito de corregir, de hablar sobre ese encuentro que él tuvo con Dios, más allá también el conocimiento que él tenía de la Escritura anteriormente, para que los que conocían el Evangelio, recordémonos que se formaron las primeras iglesias, la iglesia primitiva en Hechos, y luego de esto estaban los discípulos de Jesús que predicaron por todas partes, pero predicaban solamente a los suyos. El apóstol Pablo se encargó a predicar a todos estos lugares. Romanos nos habla de personas que son romanas, de Roma. Escribía cartas para distintos lugares a distintas personas. Corintios era un lugar que se llamaba Corinto. La carta en sí era para todos los corintios, o sea, toda la gente de esa zona. Como que hoy mandasen una carta y dieran, esta carta es para Argentina, pero es para todos los argentinos. Entonces le pongo por nombre argentinos. Argentinos 1, que sería la carta 1, Argentinos 2, carta 2. Bueno, está Gálatas, Efesios, de la iglesia de Galacia, de la iglesia de Éfeso, Filipenses, de Colosenses, de Colosa, primera y segunda de Tesalonicense. Y luego nos deja con las cartas, que son las cartas a personas, solamente a personas, que ya no es un grupo general, una iglesia, sino una persona. En este caso, Timoteo, que fue un pastor joven, Tito, que fue el segundo, Filemón, que fue uno de los, sí, si no me equivoco, fue ya la tercera persona que el apóstol Pablo le escribía cartas. Luego de esto nos dejan Hebreos, que es un conjunto de muchísimo para leer, que nos habla desde cosas muy importantes, tanto para los hebreos como dice la palabra, una historia desde el inicio, desde Adán y Eva, desde la formación de los hebreos como tal, que son los israelitas. Desde ahí nos deja todo hasta el final. Hermosísimo, recomiendo leer, palabras fundamentales para los creyentes. No tenemos autor, es desconocido, pero sabemos que toda la palabra es instruida por Dios. Luego de esto tenemos a Santiago, quien escribió la carta de Santiago, o sea, Santiago es el nombre de la persona que lo escribió, carta general. Pedro escribió 2 cartas, o sea, era una persona que escribía para todos los cristianos, escribía. Luego tenemos 3 cartas de Juan y luego una de Judas, no Judas el traidor, sino Judas el hermano de Jacobo. Y luego Apocalipsis, quien lo escribió nada más y nada menos que el discípulo amado llamado Juan. Aquí son todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, que esta es mi parte favorita porque es fácil de hablar. Bueno, el anterior libro fue más rebuscado, pero esto es como que ya lo tengo incorporado, al igual que el Antiguo Testamento, pero esto es como que uno ya lo lee y se lo apropia, y es bueno saber quién fue quien escribió esa carta, como lo dije en el video anterior. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros vamos a saber qué quería decir al mensajero, de dónde Dios lo sacó, por qué está predicando esa palabra, en qué contexto lo mandó, la ciudad en la que la mandó, qué es lo que pasaba ahí, por qué la mandó, con qué necesidad la mandó, qué es lo que Dios quería hablar a la iglesia en ese tiempo, qué es lo que Dios nos quiere hablar en estos tiempos. Por eso yo te animo y yo te aliento con este video a que puedas indagar más acerca de los discípulos, como acerca del apóstol Pablo, quién fue Santiago, quién fue Pedro, quién fue Juan, quién fue Judas, el hermano de Jacobo, y también Judas Iscariote, si lo quieres buscar, 2 referencias, una buena y otra mala. Y Apocalipsis, quien nos habla sobre el final. Una de las personas que Dios amó muchísimo fue el discípulo amado Juan, el cual le enseñó todas estas cosas, las cuales son para nosotros el día de hoy. Por eso yo te animo, yo te aliento con esto a estudiar la Biblia cada día. Este ha sido tu programa La Palabra Viva y Eficaz, con un video más estudiando la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este video haya sido de bendición tanto para tu vida como lo ha sido para la mía.